Hoy vamos a reflexionar acerca del conjunto de verdades y de preceptos que constituyen el depósito de la fe, pues es el tesoro que el Señor, a través de la Iglesia, nos entrega para que podamos alcanzar la salvación. Todo el mundo considera razonable, por ejemplo, que en una cátedra de física o de biología se recomienden determinados textos y se desaconseje el estudio de otros y se declaren inútiles incluso o perjudiciales a aquel tema que se está proponiendo, para poder adquirir una seria formación científica. En cambio, no faltan quienes se asombran de que la Iglesia reafirme su doctrina sobre la necesidad de evitar, por ejemplo, aquellas lecturas que sean dañinas para la fe o la moral, y ejerza su derecho y su deber de examinar, juzgar y, en otros casos extremos, reprobar libros contrarios a la verdad religiosa. La raíz de este asombro infundado podría encontrarse en una cierta deformación del sentido de la verdad, que admitiría un magisterio solo en el campo científico, mientras que considera que en el ámbito de las verdades religiosas solo cabe dar opiniones más o menos fundadas. Al avivar en nuestra oración la fidelidad al depósito de la revelación, recordamos al mismo tiempo incluso la ley natural que el Señor ha escrito en nuestros corazones. Nos impulsa desde dentro a valorar los dones del cielo en consecuencia y obliga a evitar en lo posible todo lo que atenta contra la virtud de la fe. La teología moral católica, por ejemplo, nos pide que conservemos la vida física y por ello poner voluntariamente en peligro la fe con lecturas perniciosas y sin motivo que lo justifique sería un pecado, aunque en la actualidad no se incurra en pena eclesiástica alguna. Tras una larga experiencia en convivir y estudiar autores paganos o desconocedores de la fe, recomendaba San Basilio: debéis, pues, seguir al detalle el ejemplo de las abejas, porque éstas no se paran en cualquier flor, ni se esfuerzan por llevarse todo de las flores en las que posan su vuelo, sino que una vez que han tomado lo conveniente para su intento, lo demás lo dejan en paz. También nosotros, si somos prudentes, extrayendo de los autores lo que nos convenga y más se parezca a la verdad, dejaremos lo restante, y de la misma manera que al coger la flor del rosal esquivamos las espinas, así al pretender sacar el mayor fruto posible de tales escritos, tendremos cuidado con lo que pueda perjudicar los intereses del alma. Por esto la prudencia en las lecturas es manifestación de fidelidad a las enseñanzas de Jesucristo. La fe es nuestro mayor tesoro y por nada del mundo nos podemos exponer a perderla o a deteriorarla. Nada vale la pena en comparación a la fe. Debemos velar por nosotros mismos y por todos, pero de modo particular por aquellos que de alguna manera el Señor nos ha encomendado: los hijos, los alumnos, los hermanos, los amigos. Hemos de permanecer firmes en la fe porque es un tesoro que se recibe y de generación en generación la Iglesia lo va custodiando. Quien lo guarda fielmente con la asistencia del Espíritu Santo ha de triunfar en el camino de la verdad. Hay que evitar todo lo que atenta a la virtud de la fe, tener prudencia en todo aquello que se lee. Jesucristo ha venido a dar plenitud a la antigua ley. La restaura, la perfecciona y la eleva a un orden más alto que los preceptos del Antiguo Testamento. La doctrina de Jesús tiene un valor perenne para los hombres de todos los tiempos y es fuente de toda verdad salvadora y de toda norma de conducta. Por eso, la guarda fiel de las verdades de la fe es requisito para la salvación de los hombres.
¿Qué otra verdad puede salvar sino la verdad de Cristo? ¿Qué nueva verdad puede tener interés, aunque fuera del más sabio de los hombres, si se aleja de la enseñanza del Maestro? ¿Quién se atreverá a interpretar a su gusto o cambiar o acomodar la palabra divina? Por eso, el Señor nos advierte hoy: el que quebrante uno solo de estos mandamientos, incluso de los más pequeños, y enseñe esto a los hombres, será el más pequeño del reino de los cielos. San Pablo exhortaba de esta manera a Timoteo: guarda el depósito a ti confiado, evitando las vanidades impías y las contradicciones de la falsa ciencia que algunos profesan, extraviándose de la fe. Es un depósito porque es un conjunto de verdades que hemos recibido del mismo Cristo y que se ha de conservar hasta el final de los tiempos. Por esto no tenemos derecho a cambiarlo. La verdad de la fe no cambia con el tiempo, no se desgasta a través de la historia y podrá admitir, aún exigir, una vitalidad pedagógica y pastoral en propio lenguaje según los tiempos, pero jamás cambiarla. Lo que en todas partes, lo que siempre, lo que por todos se ha creído, eso debe mantenerse como formato principal del depósito de la fe. Esta firmeza dogmática defiende el patrimonio auténtico de la religión católica. El credo no cambia, no envejece, no se deshace. Es la columna principal y firme en la que no podemos ceder ni siquiera en lo pequeño, aunque por temperamento estemos inclinados a transigir. Nos decía Escrivá de Balaguer: te molesta herir, crear divisiones, demostrar intolerancias, y vas transigiendo en posturas y puntos, según tú, no tan graves, que traen consecuencias nefastas para tantos. Perdona mi sinceridad, con este modo de actuar caes en la intolerancia que tanto te molesta, más necia y perjudicial, la de impedir que la verdad sea proclamada. Dichoso el que con vida intachable camina en la voluntad del Señor. Dichoso el que guardando sus preceptos lo busca de todo corazón. No son pocas las veces en el que el cristiano se deja seducir por la parte o la apariencia de verdad que hay siempre en los muchos errores que se propagan. Por eso hemos de rezar y decir: muéstrame, Señor, el camino de tus leyes, enséñame a cumplir tu voluntad. Así nos dirigimos a Jesús, y Él, a través de la conciencia formada, nos moverá a ser humildes y a realizar una prudente selección, a buscar un asesoramiento con garantías si hemos de estudiar cuestiones científicas, humanísticas, literarias. Permaneciendo junto a Cristo, valorando mucho la fe, andaremos sin falsos complejos, con naturalidad, sin afán superficial de estar al día, como se han comportado siempre muchos intelectuales cristianos, catedráticos, profesores, investigadores. Si somos humildes y prudentes, si tenemos sentido común, no seremos como los que toman el veneno mezclado con miel. Hay que ser fieles a las enseñanzas del Evangelio y del magisterio de la Iglesia. Necesitamos una formación que nos permita apreciar tanto de válido como puede encontrarse en diversas manifestaciones de la cultura, pues también el cristiano debe saber y estar abierto a todo lo que es verdaderamente positivo y a la vez detectar también lo que sea contrario a una visión cristiana de vida. Que Dios te bendiga.